Cambio del equipo del Instituto del Deporte. Sale Horacio de la Vega, entra Rodrigo Ulloa. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a Rodrigo Dosal Ulloa como director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, que tiene como propósito fomentar la cultura física y el deporte a través de programas y acciones coordinadas con organismos públicos y privados para beneficio de los habitantes en la capital del país. Masificar el deporte con activaciones físicas de manera gratuita en diferentes espacios de la capital, plazas públicas, módulos, centros deportivos, en todas las diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Para ello, se destinarán 137 millones de pesos, así como la promoción del deporte a través de 1,901 promotores. Ustedes conocen todas estas historias de deportistas que tienen que botear, que tienen que andar pidiendo recursos para poder asistir a eventos internacionales. Entonces, nuestro objetivo es tener un fondo en donde el gobierno de la ciudad aporta cerca de 10 millones de pesos. Con imágenes de Andrés Brito, María José Valencia, 21 Noticias. Y mañana se va a realizar el último ciclotón en la Ciudad de México, 97 kilómetros desde Avenida Paseo de la Reforma. Estarán en la Colonia Condesa, Juárez, Río Mixcoac, Río La Piedad. Son los tramos que se van a recorrer. Bueno, se piensa que será muy nutrida la población el día de mañana. También puedes llevar no solo la bicicleta, tu patín, caminata recreativa, no hay impedimento. Lo más importante es hacer ejercicio. Más de 100 recorridos ciclistas tiene ya la Ciudad de México. Y bueno, hoy en la Premier League, en la jornada número 20, el exjugador del América, Raúl Jiménez, le sirve en este pase cerca de la media luna y mete el gol. Esto fue el 2-1, la voltereta del Wolverhampton contra el Tottenham Hotspur. Un lugar mítico, Wembley, en donde, por cierto, también se coronó con México. Hay que recordarlo, en los Juegos Olímpicos del 2012. Raúl Jiménez ya llega a 6 goles en esta campaña. 11 anotaciones ha participado con este equipo. Ya con eso supera lo que hizo en un año Giovanni Dos Santos, petardazo, y también Carlos Vela. Y bueno, dentro de lo bueno a nivel nacional que ocurrió, por supuesto, fue el logro de Alexa Moreno, quien no solo se colgó la medalla de bronce en la modalidad de salto con caballo en 2 ocasiones, ella suma una cantidad muy decorosa. De hecho, queda en tercer lugar, el número 1, imposible ganárselo a la estadounidense Simone Biles. Y después en el otro campeonato mundial de gimnasia, ahí se obtuvo la medalla de oro Alexa Moreno. Enhorabuena para ella. Y también de los logros a nivel internacional, quienes muchos pensaban que ya no podía dar más, Sir Roger Federer obtiene el título 20 de Grand Slam en el Australian Open contra Marin Cilic, el croata. Ya tiene 8 en Wimbledon, tiene 6 en el Australian Open, 5 en US Open y 1 en Roland Garros. Y todavía los que le faltan a este gran tenista suizo. Y bueno, Carlos Salcido, hoy se generó una conferencia de prensa allá en Guadalajara en donde dice que no lo volteaban a ver, no lo pelaban en las Chivas y que por eso se va a la directiva, le da las gracias, pero sí, todos lo saben, José Saturnino Cardoso ya no lo quería a un gran futbolista, 20 años de carrera al señor Salcido. Hasta acá la información deportiva, pasamos al estirón informativo.